El velo de la ilusión. Dulce observaba su reflejo en el espejo, envuelta en la delicadeza del vestido blanco que había elegido con tanto cuidado meses atrás. La diseñadora ajustaba el velo con precisión, asegurándose de que cada pliegue cayera con gracia sobre su espalda. La tela era tan fina que parecía flotar en el aire, un símbolo perfecto de lo que, hasta ahora, había sido su vida con Adrián, hermosa, impecable, pero frágil. «Estás radiante, Dulce», dijo la diseñadora, apartándose para admirar su trabajo. «Adrián se va a enamorar de ti aún más cuando te vea caminar hacia el altar». Dulce sonrió, pero fue una sonrisa automática, mecánica. Dentro de ella, algo estaba fuera de lugar, como si una sombra estuviera creciendo silenciosamente en el fondo de su mente. Su corazón latía con un ritmo acelerado, casi insoportable, como si intentara advertirle de un peligro invisible. Mientras sus dedos acariciaban los bordados del vestido, su mente comenzó a divagar, recordando los momentos más significativos de su relación con Adrián. Pensó en aquella tarde soleada en la que él le tomó la mano por primera vez, susurrándole que nunca la soltaría. Recordó las noches en las que las promesas de un futuro juntos llenaban el aire, envolviéndolos en una burbuja de amor que parecía indestructible. Y, por supuesto, el día en que él se arrodilló en aquel jardín lleno de rosas, sacando un anillo que brillaba tanto como sus ojos al mirarla. Pero, como un eco perturbador, junto a esos recuerdos aparecieron otros. Las veces que Adrián se quedaba mirando su teléfono más tiempo del necesario, las conversaciones que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Las miradas fugaces que Rosario y él compartían durante las reuniones con amigos. «Eres paranoica», se decía a sí misma cada vez que esas dudas surgían. «Él te ama. Va a casarse contigo». «¿Estás bien, querida?», preguntó la diseñadora al notar su silencio prolongado. Dulce salió de sus pensamientos y asintió con una sonrisa que apenas alcanzaba sus ojos. «Y sí, es solo. Es un día importante». Esa respuesta bastó para tranquilizar a la diseñadora, pero no a Dulce. Algo no estaba bien, y aunque no podía identificarlo, la inquietud se aferraba a ella como un peso invisible. Esa noche, al llegar a casa, la inquietud se había transformado en una sensación sofocante. Dulce dejó caer su bolso en el sofá y se dirigió al dormitorio, buscando consuelo en la familiaridad de su espacio. Encendió la lámpara de su mesa de noche y se dejó caer en la cama, cerrando los ojos con la esperanza de que la calma regresara. Pero entonces, un sonido rompió el silencio, el zumbido de su teléfono. Tomó el dispositivo y vio un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, el mundo que había construido con tanto cuidado comenzó a derrumbarse. El mensaje contenía una foto. En ella, Adrián y Rosario estaban abrazados, pero no de una manera amistosa. Había algo en la forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, en la manera en que sus manos parecían buscarse. El texto que acompañaba la imagen era breve pero devastador: «Mereces saber la verdad». Dulce sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El teléfono se le resbaló de las manos, cayendo al suelo con un sonido seco. Sus piernas temblaban, y tuvo que apoyarse en la cama para no desplomarse. «Esto no puede ser real», pensó, pero la imagen seguía grabada en su mente, como una herida abierta. Su cerebro se debatía entre la incredulidad y una furia latente que comenzaba a surgir desde lo más profundo de su ser. Con movimientos torpes, recogió el teléfono y examinó la foto con más detalle, buscando alguna señal de que fuera un montaje, una broma cruel. Pero todo era auténtico: la sonrisa de Rosario, la chaqueta de Adrián que ella misma le había regalado, el fondo de un restaurante que reconocía de una cita reciente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas al principio, pero pronto se convirtieron en un torrente incontenible. Se dejó caer al suelo, abrazando sus rodillas, mientras su cuerpo se sacudía con sollozos. «¿Por qué?», susurró al vacío, su voz quebrada por el dolor. «¿Por qué harías esto, Adrián? ¿Por qué tú, Rosario?». La habitación parecía más fría de lo normal, y el silencio era ensordecedor. Dulce sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos, cada fragmento lleno de preguntas, resentimientos y un odio que no sabía cómo contener. Todo era una mentira, pensó. La imagen de Adrián arrodillado en aquel jardín, prometiéndole amor eterno,
se volvió amarga, grotesca. Las risas, los abrazos, las noches compartidas, cada recuerdo se teñía ahora de una traición insoportable. Pero mientras las lágrimas seguían cayendo, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Una chispa, pequeña pero intensa, se encendió en medio de su dolor. No era solo tristeza, era ira, una furia que empezaba a crecer y que no sabía a dónde la llevaría. Dulce levantó la cabeza, su mirada fija en el reflejo de un cuadro colgado en la pared. Su rostro estaba empapado, pero sus ojos brillaban con una determinación nueva. «No voy a hundirme por esto», susurró, su voz cargada de un rencor que apenas podía controlar. «No voy a dejar que me destruyan». Esa noche, mientras el resto del mundo dormía, Dulce permaneció despierta, contemplando lo que vendría. La mujer que lloraba en el suelo no existía más. En su lugar, comenzaba a surgir alguien más fuerte, alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar el control de su vida, incluso si eso significaba quemarlo todo a su paso. Ecos de la traición. Dulce se sentó frente a Adrián en la mesa del comedor, esforzándose por mantener la compostura mientras los cubiertos tintineaban contra los platos. La escena era perfectamente cotidiana, la luz cálida de las lámparas, el aroma de la pasta al pesto que él había preparado, y la conversación superficial sobre el clima y el tráfico de la ciudad. Pero para Dulce, todo era un acto, una farsa cuidadosamente construida. La imagen de la foto aún estaba fresca en su mente. Adrián abrazando a Rosario con una intimidad que no podía explicarse con palabras. Mientras él hablaba, ella lo observaba detenidamente, buscando señales, pistas, cualquier indicio que pudiera confirmar lo que ya sabía. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, su tono ligero, casi despreocupado. «Bien», respondió Dulce con una sonrisa tensa. «¿Y el tuyo?». «Ocupado, como siempre». «Reuniones interminables», respondió Adrián mientras clavaba su tenedor en el plato, evitando mirarla a los ojos. Ese pequeño gesto, la falta de contacto visual, fue como una punzada en el corazón de Dulce. Él siempre había sido transparente con ella, mirándola directamente como si quisiera absorber cada palabra que decía. Ahora, sus ojos parecían buscar cualquier punto de la habitación menos el suyo. «¿Algo interesante?», insistió Dulce, esforzándose por mantener su voz neutral. Adrián se encogió de hombros. Y nada fuera de lo común. Lo mismo de siempre. Dulce sintió una mezcla de emociones arremolinándose en su interior: dolor, resentimiento, rabia. Su amor por él, ese amor que había sido el núcleo de su vida, ahora se enfrentaba violentamente contra la creciente certeza de su traición. Era como si dos fuerzas opuestas lucharan por desgarrarla desde adentro. Se obligó a sonreír y asintió, dejando que la conversación se deslizara hacia temas irrelevantes. Mientras Adrián hablaba de un proyecto en el trabajo, ella se concentró en su voz, buscando algún matiz, algún cambio que delatara su culpabilidad. Cada pausa, cada palabra medida, cada gesto estudiado, se sentían como cuchillos invisibles perforando su alma. «¿Estás bien, Dulce?», preguntó Adrián de repente, frunciendo ligeramente el ceño. «Sí, claro», respondió rápidamente, apartando la mirada y fingiendo concentrarse en su comida. «Solo estoy un poco cansada». Adrián la observó por un momento más, pero no insistió. Ese simple hecho fue como un golpe para Dulce. Antes, habría sido insistente, preocupado, intentando descifrar qué pasaba por su mente. Ahora, parecía cómodo con el silencio, con la distancia que crecía entre ellos. Cuando la cena terminó, Adrián recogió los platos y se retiró a su oficina, alegando que tenía correos por responder. Dulce lo observó alejarse, su espalda recta, su andar seguro, como si no cargara el peso de una culpa. A la mañana siguiente, Dulce se levantó temprano. Adrián ya se había ido, dejando un beso ausente en su frente antes de salir. «Tengo una reunión temprano», había dicho. Dulce no respondió, fingiendo seguir dormida. Con la casa para ella sola, se dirigió al estudio, encendiendo su computadora con manos temblorosas. Revisó primero las redes sociales de Rosario, algo que nunca había hecho antes porque confiaba plenamente en Adrián y en la amistad que ambos decían compartir. Las fotos estaban ahí, a plena vista, esperando ser descubiertas.
Imágenes de reuniones con amigos, cenas casuales, pequeños comentarios en los que los corazones y los emojis de guiños parecían inofensivos en su momento, pero ahora gritaban traición. En una publicación de meses atrás, Rosario había escrito: los mejores momentos son aquellos que no necesitas explicar. Solo los sientes. Adrián había dejado un comentario: totalmente de acuerdo. Dulce sintió que su respiración se volvía más pesada. Las piezas comenzaban a encajar, uniendo puntos que antes parecían dispersos. Cada palabra, cada mirada, cada pequeño detalle que ella había ignorado o justificado ahora regresaba con una claridad insoportable. No se detuvo ahí. Buscó en sus propios recuerdos, revisando mensajes antiguos de Rosario. La forma en que siempre insistía en ayudar con los preparativos de la boda, su entusiasmo por cada detalle. ¿Era eso culpa? ¿Un intento de compensar lo que estaba haciendo a sus espaldas? El día avanzó entre pantallas y recuerdos, hasta que la voz de Rosario irrumpió en su celular al caer la tarde. Dulce, ¿cómo estás?, preguntó Rosario con su tono habitual, dulce y despreocupado. Llamaba para confirmar los arreglos florales. ¿Sigues queriendo las peonías o prefieres rosas? Dulce apretó el teléfono con tanta fuerza que sintió dolor en la palma de su mano. La rabia subió como un torrente ardiente por su pecho, pero su voz se mantuvo firme, aunque temblorosa. Las peonías están bien, gracias, respondió, su tono casi cortante. Perfecto. Estás tan cerca de tu gran día, amiga. Debes estar emocionada. Dulce cerró los ojos, luchando por contener las palabras que querían salir como un grito desgarrador. Sí, lo estoy, respondió finalmente, sintiendo que cada palabra era un peso muerto en su lengua. Cuando Rosario colgó, Dulce permaneció inmóvil por unos segundos, mirando fijamente el teléfono como si pudiera deshacerse de todo con solo lanzarlo lejos. Entonces, la rabia estalló. ¿Por qué?, y gritó, su voz resonando en las paredes vacías de la habitación. ¿Por qué me harían esto? Se levantó de un salto, incapaz de quedarse quieta. Sus pensamientos corrían a una velocidad vertiginosa, chocando unos con otros en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué hice mal?, continuó, hablando al vacío como si alguien pudiera responderle. ¿Soy yo la culpable por no darme cuenta antes? ¿Por confiar demasiado? Las lágrimas volvieron, ardientes, recorriendo su rostro mientras apretaba los puños con fuerza. Dulce no sabía si lloraba por el dolor, por la rabia o por la impotencia de no poder hacer nada en ese momento. Pero en medio de esa tormenta emocional, algo comenzó a formarse dentro de ella, una decisión. Ya no era solo la víctima de una traición. Había algo más. Una chispa de odio, de venganza, que crecía lentamente, alimentada por cada mentira, cada sonrisa falsa, cada momento que le habían robado. Dulce sabía que no podía seguir ignorando lo que ocurría, pero también sabía que no iba a actuar precipitadamente. Cada paso tendría que ser calculado, cada movimiento diseñado para devolverles el dolor que ellos le habían causado. Esa noche, mientras el mundo dormía, Dulce comenzó a trazar el inicio de lo que sería su camino hacia la redención o hacia la destrucción de quienes le habían fallado. La decisión silenciosa. La noche se deslizaba lenta, como un mar oscuro y traicionero. Dulce se encontraba sentada en el borde de su cama, con el diario abierto sobre sus piernas, la pluma descansando entre sus dedos temblorosos. Frente a ella, la habitación era un caos de emociones contenidas. El vestido de novia colgando en la esquina como un espectro blanco, las invitaciones apiladas en su escritorio, y la caja con los anillos. Un cruel recordatorio de lo que estaba a punto de destruir. El silencio de la casa era ensordecedor, roto únicamente por el tic-tac del reloj en la pared. Las palabras resonaban en su mente como una letanía: mereces saber la verdad. Esa frase, breve y letal, había sido la llave que abrió la puerta a este abismo de traición. Dulce cerró los ojos, dejando que los recuerdos se arremolinaran en su interior. Podía ver la sonrisa de Adrián cuando le propuso matrimonio, el brillo en sus ojos mientras le juraba amor eterno. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? ¿Cómo podía haberse permitido construir su vida alrededor de una mentira? Pero en medio de la marea de tristeza y rencor, una chispa de algo nuevo comenzó a arder en su interior,
Dignidad. No la clase de dignidad que se aferra al orgullo herido, sino una que nace del reconocimiento de su propio valor, de su derecho a no ser pisoteada por aquellos que juraron amarla. No seré la víctima en esta historia, pensó, apretando los dientes. Se levantó de la cama y caminó hacia el escritorio. Sacó un diario de cuero marrón, uno que había comprado tiempo atrás pero que nunca había utilizado. Las páginas aún olían a nuevo, un contraste irónico con el peso desgarrador de lo que estaba a punto de escribir. Con mano firme, escribió en la primera página: Plan para mi última escena. El título era frío, casi clínico, pero contenía toda la furia y el dolor que no podía expresar en voz alta. Primera entrada. Si voy a perderlo todo, que al menos sea en mis propios términos. Esta boda no será el comienzo de nuestra vida juntos, será el final. Adrián y Rosario no me verán desmoronarme. Me verán fuerte, implacable, y les daré una lección que nunca olvidarán. Dulce dejó la pluma sobre el escritorio y respiró hondo. Las palabras escritas en la página parecían tener un peso físico, como si se hubieran incrustado en su alma. Pero al mismo tiempo, sentía una especie de alivio, una pequeña liberación del nudo que se había formado en su pecho. El amanecer del día siguiente trajo consigo una claridad extraña. Dulce había pasado horas escribiendo, elaborando un esquema de lo que sería su obra maestra. Decidió que no cancelaría la boda. Seguiría adelante con cada detalle, fingiendo ser la novia perfecta, pero no para sellar su amor con Adrián. Su intención era exponer la verdad de la manera más pública y devastadora posible. Se dirigió al vestidor y sacó el vestido de novia de su funda. Lo colocó frente al espejo, observándolo detenidamente. Era una obra de arte, con delicados bordados de encaje y perlas que brillaban como pequeñas lágrimas atrapadas en la tela. «Será el vestido perfecto para mi venganza», murmuró, con un tono que mezclaba ironía y determinación. El primer paso. Dulce sabía que necesitaba más pruebas, algo que hiciera imposible que Adrián y Rosario negaran su traición. No podía basar todo en una simple foto. Decidió seguir a Adrián esa misma noche. Cuando él llegó a casa esa tarde, lo recibió con una sonrisa dulce y un beso en la mejilla. «¿Qué tal tu día?», preguntó, esforzándose por mantener su voz ligera. «He cansado, como siempre», respondió Adrián, sin sospechar nada. Dulce lo observó mientras dejaba su maletín y se dirigía al baño. Había una desconexión evidente en su comportamiento, una ausencia que ahora podía identificar claramente. Esa noche, fingió irse a la cama temprano. Cuando escuchó la puerta principal cerrarse suavemente, supo que Adrián había salido. Se levantó rápidamente, se vistió con ropa oscura y tomó su bolso. El auto de Adrián arrancó, y ella lo siguió, manteniendo suficiente distancia para no ser descubierta. Las calles de la ciudad parecían interminables mientras lo seguía. Finalmente, Adrián estacionó frente a un restaurante discreto, uno de esos lugares que casi nadie conoce pero que garantizan privacidad. Dulce estacionó a unos metros de distancia y lo observó entrar. 10 minutos después, Rosario apareció. Su sonrisa era radiante mientras lo saludaba, y Adrián la abrazó con una familiaridad que hacía evidente la relación entre ellos. Dulce tomó fotos desde su auto, asegurándose de capturar cada detalle. Cuando se besaron, sintió que su corazón se rompía de nuevo, pero esta vez, no había lágrimas. Solo había una furia ardiente que le daba fuerzas. Regreso a casa. Esa noche, Dulce escribió otra entrada en su diario. Las pruebas están completas. Vi con mis propios ojos lo que me estaban ocultando. No hay marcha atrás. Ahora soy yo quien controla esta historia, y seré yo quien escriba el final. Mientras cerraba el diario, se dio cuenta de algo. No era solo la traición de Adrián lo que la motivaba. Era el desprecio de Rosario, la mujer que había fingido ser su amiga. Era el miedo que veía en sus propios ojos cada vez que se miraba al espejo, el temor de ser débil, de dejar que esta traición definiera quién era. Pero ese miedo estaba desapareciendo, reemplazado por una fuerza nueva, casi aterradora. Dulce sabía que la boda sería el escenario perfecto para su gran revelación. Allí, frente a todos, desenmascararía a Adrián y Rosario. Pero no sería una simple confrontación.
Sería un espectáculo. Con esa decisión firme en su mente, Dulce se permitió dormir esa noche, por primera vez en días. Sabía que el camino por delante estaría lleno de adrenalina, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. Y esta vez, no iba a detenerse hasta recuperar el control de su vida. Entre sonrisas falsas. El día de la boda había llegado, y la casa de Dulce estaba llena de actividad frenética. Peinadoras y maquillistas iban y venían. Los flashes de las cámaras iluminaban cada rincón mientras los fotógrafos capturaban la belleza del momento. Sin embargo, la verdadera escena no estaba en las fotos. Estaba en los ojos de Dulce, aquellos que, aunque reflejaban una sonrisa radiante, contenían un abismo de emociones, dolor, furia y una determinación implacable. Vestida con su deslumbrante vestido de novia, Dulce era el centro de atención. Cada detalle de su atuendo era impecable, y el velo de encaje cubría parte de su rostro, ocultando las grietas emocionales que había aprendido a disimular. Mientras se miraba al espejo una última vez antes de partir hacia la iglesia, su madre entró en la habitación, emocionada y orgullosa. «Estás preciosa, hija. Adrián tiene mucha suerte de casarse contigo». Dulce sonrió, pero no dijo nada. Sabía que las palabras no saldrían con sinceridad. En cambio, simplemente asintió y permitió que su madre la abrazara. En ese momento, un pensamiento oscuro cruzó su mente. Cuando esto termine, él sabrá cuánto ha perdido. Y yo habré recuperado mi dignidad. La llegada a la iglesia. El camino hacia la iglesia estuvo lleno de felicitaciones y llamadas de los invitados, quienes ya ocupaban los bancos decorados con rosas blancas y listones dorados. Dulce observaba todo desde la ventana del auto nupcial. Las calles que pasaban frente a ella parecían un reflejo de su alma, tranquilas en la superficie, pero con una tensión que prometía romperse en cualquier momento. Cuando llegó, los murmullos de los invitados se silenciaron. Todos voltearon hacia ella, maravillados por su belleza. Adrián, de pie en el altar, sonrió con admiración al verla caminar hacia él. Dulce sostuvo su mirada, pero dentro de ella, cada paso se sentía como un enfrentamiento con el dolor. Rosario estaba justo detrás de ella, arreglando la cola del vestido con un esmero exagerado. Dulce sintió las manos de su amiga en la tela, y el contacto le produjo un escalofrío de asco y rabia. «Todo está perfecto, Dulce. Esto será inolvidable», susurró Rosario con una sonrisa cómplice. «Oh, sí. Lo será», respondió Dulce, esforzándose por mantener la dulzura en su voz. La ceremonia. La iglesia estaba bañada en luz dorada, con vitrales que proyectaban colores vibrantes sobre los asistentes. El sacerdote comenzó con las palabras ceremoniales, hablando del amor eterno, la fidelidad y el compromiso mutuo. Cada frase resonaba como una burla en la mente de Dulce. Cuando Adrián tomó su mano, ella sintió el calor de su piel, un calor que alguna vez la había reconfortado. Ahora, solo la quemaba. «Te ves hermosa, mi amor», le susurró él, inclinándose ligeramente hacia ella. Dulce sonrió con la misma dulzura que había perfeccionado en las últimas semanas. «Y gracias, Adrián. Espero que recuerdes este día por el resto de tu vida». Él no notó la doble intención en sus palabras, pero los latidos acelerados de Dulce y el sudor frío en su espalda la mantenían consciente de lo cerca que estaba el clímax de su plan. El momento decisivo. Cuando llegó el momento de los votos, la iglesia quedó en silencio absoluto. Adrián habló primero, declarando su amor eterno con palabras que parecían extraídas de un poema. Los invitados suspiraron, conmovidos por su entrega. «Y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida», concluyó Adrián, mirando a Dulce con ojos que parecían sinceros. Era su turno. Dulce tomó aire, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. Miró a los invitados, familiares, amigos, todos allí esperando presenciar un momento de amor puro. Su mirada se detuvo en Rosario, quien tenía una sonrisa triunfante en el rostro. Y entonces, lo hizo. «Yo», comenzó, con la voz temblorosa, como si el peso de la ocasión la abrumara. Los invitados la observaron con atención, pensando que era una novia emocionada. Dulce miró a Adrián, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza, amor y un desprecio apenas disimulado. «Yo no puedo hacerlo.
Un murmullo se extendió por la iglesia. Adrián frunció el ceño, claramente desconcertado. ¿Qué quieres decir, Dulce?, preguntó, en un susurro urgente. Ella soltó su mano y dio un paso atrás, quitándose el velo. No puedo casarme contigo, Adrián. No después de lo que hiciste. El murmullo creció, convirtiéndose en un caos de susurros y exclamaciones. Dulce dio un paso hacia los invitados, su voz firme pero cargada de emoción. Y les pido que presten atención, porque creo que todos deberían saber la verdad sobre este hombre y su lealtad. Sacó su teléfono del ramo de flores que había transformado en un escondite. Con un par de toques, proyectó en las pantallas del salón imágenes de Adrián y Rosario juntos, abrazados, besándose, traicionándola. Los invitados quedaron en shock, y un silencio pesado cayó sobre la iglesia, solo roto por jadeos y murmullos. Rosario se levantó de su asiento, pálida como un fantasma. Dulce, no es lo que parece, intentó decir, pero su voz se quebró. ¿No es lo que parece?, interrumpió Dulce, girándose hacia ella con una furia contenida. ¿Qué es, entonces? ¿Un juego? ¿Una distracción mientras planeábamos mi boda? Adrián intentó tomar su mano, pero ella se apartó. No te atrevas a tocarme, dijo, con una voz helada. Los invitados, divididos entre el asombro y la incomodidad, comenzaron a susurrar entre ellos. Dulce los ignoró, concentrándose en Adrián y Rosario. Quería que esto fuera público, porque, así como ustedes me humillaron en privado, quiero que todos vean quiénes son en realidad. Y con esas palabras, dejó caer el micrófono imaginario, girándose hacia la puerta de la iglesia. Su vestido flotaba tras ella como un símbolo de todo lo que había perdido y todo lo que estaba lista para recuperar. El escape. Dulce salió de la iglesia, respirando el aire fresco como si fuera la primera vez en semanas que podía llenar sus pulmones. Los gritos y murmullos seguían detrás de ella, pero no importaban. En ese momento, era libre. Se quitó los zapatos y comenzó a caminar por la calle, dejando el caos atrás. Había renunciado a la boda, a Adrián, a todo lo que pensaba que era su futuro. Pero en ese instante, supo que había recuperado algo mucho más importante, a sí misma. La revelación. La iglesia, que momentos antes había sido un santuario de esperanza y amor, ahora era un campo de tensión eléctrica. Dulce, de pie en el altar, irradiaba una mezcla de dolor y furia contenida. Todos los ojos estaban puestos en ella mientras pronunciaba esas palabras que nadie esperaba escuchar. Antes de continuar, hay algo que todos necesitan saber. Su voz, firme pero cargada de emociones, atravesó el aire como un rayo. Los murmullos comenzaron de inmediato entre los invitados, y el sacerdote se quedó paralizado, incapaz de decidir si debía intervenir o esperar. Adrián frunció el ceño, sus ojos revelando su creciente incomodidad, mientras Rosario, sentada en la primera fila, trataba de mantenerse serena, pero su rostro ya comenzaba a teñirse de pánico. Dulce metió la mano en su ramo de flores, sacando su teléfono. Con un gesto calculado, lo conectó al proyector que los organizadores habían preparado para las imágenes del banquete. Pero en lugar de las fotos románticas que se suponía que aparecerían, la pantalla se llenó con una serie de imágenes devastadoras. Ahí estaban Adrián y Rosario, abrazados, besándose, demasiado íntimos para ser simples amigos. La calidad de las imágenes no dejaba lugar a dudas, y cada foto era como un clavo en el ataúd del engaño. El murmullo se transformó en un caos ensordecedor. Los invitados se inclinaban hacia adelante, boquiabiertos, señalando la pantalla, mientras otros intercambiaban miradas de incredulidad. Una anciana en la tercera fila se persignó, y el fotógrafo bajó la cámara, incapaz de continuar con su trabajo. Adrián dio un paso hacia Dulce, con las manos levantadas como si intentara calmarla. Dulce, por favor, déjame explicarte. Pero ella levantó la mano, deteniéndolo en seco. No. Tú no hablas. Hoy, yo soy la que tiene la palabra. Su tono era cortante, como una hoja afilada, y Adrián retrocedió instintivamente. Dulce giró su atención hacia Rosario, quien ahora estaba de pie, su rostro pálido y los labios temblorosos. ¿Tú también me ibas a decir que me amabas hoy?,
preguntó Dulce, con una calma aterradora. Rosario abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. No tienes nada que decir, ¿verdad? Porque, después de todo, ¿cómo justificas traicionar a tu mejor amiga? Dulce dio un paso hacia ella, cada movimiento resonando en la iglesia silenciosa. Te abrí las puertas de mi casa. Te confié mis miedos, mis alegrías, incluso mis sueños. ¿Y así me pagas? Rosario intentó acercarse, levantando una mano temblorosa. Dulce, por favor, escúchame. No me toques, exclamó Dulce, su voz quebrándose momentáneamente bajo el peso de su dolor. Se giró hacia los invitados, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Y a todos ustedes, que están aquí para celebrar este día, les digo, esto no es una boda. Esto es una despedida. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Adrián intentó hablar de nuevo, pero Dulce lo interrumpió, su mirada perforándolo como dagas. Esta no es solo mi despedida de ti, Adrián. Es mi renacimiento. Su voz temblaba de emoción, pero no de debilidad. Había algo poderoso y casi primitivo en la forma en que hablaba, como si cada palabra estuviera arrancada directamente de las profundidades de su alma. Hoy me despido de la mujer que una vez fui. La que creyó en cuentos de hadas, en promesas vacías, en la lealtad de las personas que amaba. Pero esa mujer murió el día en que descubrí lo que ustedes me hicieron. Adrián dio un paso adelante, intentando tocarla. Dulce, por favor, no hagas esto aquí. Podemos hablar en privado. Ella soltó una risa amarga, un sonido que cortó el aire como un cuchillo. ¿Privado? ¿Quieres privacidad ahora, Adrián? ¿Después de haber expuesto nuestra relación al ridículo? No, esto es exactamente donde debe suceder. Aquí, frente a todos los que una vez pensé que formaban parte de mi vida. Giró hacia el sacerdote, quien parecía petrificado, y levantó su velo, dejándolo caer al suelo como un símbolo de renuncia. Puede quedarse con su bendición, padre. No hay nada sagrado en esto. El caos alcanzó su punto máximo. Algunos invitados se levantaron para irse, incapaces de soportar la incomodidad. Otros seguían observando, fascinados por el espectáculo. Dulce, sin embargo, no les prestó atención. Se dirigió al pasillo central, caminando con la cabeza en alto mientras su vestido arrastraba tras ella como una estela de dignidad recuperada. Al llegar a la puerta de la iglesia, se detuvo y giró por última vez. Asegúrense de recordar este día. Porque será la última vez que me vean como alguien débil. Con esas palabras, salió, dejando atrás el lugar que debía haber sido el inicio de un sueño, pero que se había convertido en el escenario de su liberación. El camino hacia su redención. Dulce caminó por las calles, dejando atrás la iglesia, el vestido y el pasado. A medida que la brisa fresca de la tarde golpeaba su rostro, comenzó a sentirse más ligera. No había ganado una victoria en el sentido convencional, pero había recuperado algo invaluable, su dignidad. Mientras los murmullos y el caos seguían resonando en la iglesia, ella ya no se preocupaba. Había cerrado un capítulo de su vida y estaba lista para escribir el próximo, uno en el que ella sería la autora, no una víctima. Con cada paso, su furia comenzó a transformarse en algo más poderoso, una determinación de reconstruirse, de renacer. Y en el fondo, sabía que este no era el final, sino el comienzo de una historia mucho más grande, una en la que sería la protagonista de su propia redención. Los restos del viento. Dulce salió del salón como una tormenta, dejando tras de sí un rastro de suspiros, miradas incrédulas y murmullos que no le importaban en absoluto. El vestido blanco que alguna vez simbolizó un sueño ahora se sentía como una carga, un recordatorio del peso de las mentiras. Caminó con determinación hasta su auto, respirando con dificultad mientras su corazón latía con fuerza. Se subió al coche y encendió el motor, pero no tenía un destino claro. Las calles de la ciudad se convirtieron en un laberinto de luces y sombras mientras conducía, con los recuerdos de los últimos días inundando su mente. Podía ver el rostro de Adrián cuando le propuso matrimonio, su sonrisa radiante que ahora parecía tan vacía. Podía escuchar las palabras de Rosario en el teléfono, su tono dulce que escondía puñales afilados. Condujo sin rumbo,
dejando que las emociones la guiaran. Finalmente, sin darse cuenta, llegó al parque donde Adrián le había pedido matrimonio. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles altos que parecían susurrar secretos al viento. Dulce se estacionó y salió del coche, dejando los tacones atrás en el asiento. Caminó descalza por el césped, sintiendo la tierra fría bajo sus pies. El lugar estaba casi desierto, salvo por el sonido lejano de las hojas movidas por el viento. Dulce se acercó al banco donde Adrián se había arrodillado meses atrás, sosteniendo aquel anillo que ahora sentía como un ancla. Se sentó allí, abrazando su propia soledad, y permitió que las lágrimas comenzaran a caer. Por un momento, el dolor la envolvió como una ola oscura. Lloró por todo, por las mentiras, por las ilusiones rotas, por la confianza traicionada. Lloró por la mujer que había sido y que ahora parecía tan distante. Las lágrimas caían en silencio al principio, pero pronto se convirtieron en sollozos profundos, incontrolables, como si estuviera liberando años de emociones reprimidas. Entre sus lágrimas, Dulce murmuraba para sí misma: ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude ser tan ciega? Pero luego, como un rayo de luz atravesando una tormenta, otra voz interna emergió, fuerte y clara. No es tu culpa. Te rompieron, sí, pero no te destruirán. Esa última frase resonó en su mente como un mantra. Levantó la mirada hacia el cielo, observando las estrellas que comenzaban a aparecer entre las nubes. El viento acarició su rostro, llevándose consigo un poco del peso que cargaba en su corazón. La semilla de la venganza. Mientras estaba sentada en ese banco, algo dentro de Dulce comenzó a cambiar. El dolor que había sentido durante semanas, y que ahora estaba dejando salir, comenzó a transformarse. Se convirtió en algo más afilado, más claro, determinación. No iba a dejar que Adrián y Rosario se salieran con la suya. Ellos la habían subestimado, pensaron que podían manipularla, destruirla y seguir adelante con sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero estaban equivocados. Dulce sacó su teléfono y comenzó a escribir una lista en la aplicación de notas. No era una lista de venganza en el sentido tradicional, sino un plan para recuperar su poder. 1. Recuperar mi confianza, reconstruirme desde adentro. 2. Exponer más pruebas, que todos sepan quiénes son Adrián y Rosario. 3. Proteger lo que es mío, asegurar que no puedan quitarme nada más. 4. Seguir adelante, demostrar que puedo florecer a pesar de ellos. Mientras escribía, su mano temblaba, pero no de miedo, sino de la energía que la invadía. Por primera vez en semanas, sentía que tenía el control. La confrontación interna. Dulce se recostó en el banco y cerró los ojos, dejando que el aire fresco la envolviera. Su mente vagó hacia los momentos más felices con Adrián, pero ahora los veía con una nueva perspectiva. Cada palabra dulce, cada gesto romántico, estaba teñido por la traición. «Amé a un hombre que no existía», murmuró para sí misma. El pensamiento dolía, pero también era liberador. Adrián había sido un espejismo, y ahora que lo veía por lo que realmente era, se dio cuenta de que no había perdido tanto como pensaba. Había perdido una ilusión, pero no a sí misma. El amanecer de una nueva fuerza. El sol comenzó a salir mientras Dulce seguía sentada en el parque, observando cómo los primeros rayos de luz teñían el cielo de tonos cálidos. Era como si la naturaleza misma le estuviera dando una señal, un nuevo día, una nueva oportunidad. Se levantó del banco, sacudió el vestido y regresó al coche con una expresión diferente en su rostro. No era una sonrisa, pero tampoco era tristeza. Era algo más profundo, más poderoso, determinación. «Esto no termina aquí», susurró mientras encendía el motor. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Había heridas que aún necesitaban sanar, cicatrices que llevaría consigo. Pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo todo. Adrián y Rosario habían creado un monstruo sin darse cuenta, uno que no se detendría hasta recuperar lo que era suyo y mucho más. Dulce, el viento y los restos. De camino a casa, Dulce bajó las ventanas del coche y dejó que el viento jugara con su cabello. Cada kilómetro que recorría sentía que dejaba un poco más del peso de su pasado atrás. Adrián y Rosario podían haberle robado algo valioso,
pero nunca tocarían su espíritu, su esencia. Esa noche, mientras cerraba la puerta de su apartamento, una sonrisa pequeña pero llena de significado apareció en sus labios. No era el final. Apenas estaba comenzando. Hilos de esperanza. Las semanas posteriores al desmoronamiento de su mundo fueron como navegar por un campo de batalla emocional. Dulce se despertaba cada mañana con el corazón pesado, pero con una chispa de algo nuevo en su interior, una promesa que se había hecho en ese parque bajo las estrellas. No se rendiría. El primer paso, enfrentar los escombros. El primer lunes después de la boda fallida, Dulce decidió dar un paso que había pospuesto por miedo: asistir a terapia. Cruzar la puerta de la consulta fue como enfrentarse a un espejo que reflejaba todas sus cicatrices, pero también su fortaleza. La terapeuta, una mujer de voz suave y mirada firme, la escuchó con paciencia mientras Dulce narraba los detalles de su traición. No estoy aquí solo para sanar, le dijo Dulce en una sesión, con la voz cargada de determinación. Estoy aquí para renacer. A través de las sesiones, comenzó a identificar las raíces de su dolor. La traición de Adrián y Rosario era como una herida abierta, pero también desenterró algo más profundo: los años en los que se había perdido a sí misma, dejando que su identidad se diluyera en una relación que no la valoraba. Descubriendo pasiones olvidadas. Dulce desempolvó una vieja caja que había guardado en el armario durante años. Dentro encontró pinceles, tubos de pintura seca y bocetos a medio terminar. Había amado pintar en su juventud, pero lo había abandonado para dedicarse a una vida práctica, siguiendo los planes de Adrián y las expectativas de los demás. Una tarde lluviosa, extendió un lienzo sobre la mesa de su sala y dejó que sus emociones fluyeran. Cada trazo era una liberación, la furia se convirtió en rojo vibrante, el dolor en negros profundos, y la esperanza en verdes y azules que se entrelazaban como hilos de vida. La pintura se convirtió en su refugio, en su manera de gritarle al mundo que aún estaba de pie. Reconectando con viejas amistades. Una noche, mientras revisaba su teléfono, Dulce encontró una conversación olvidada con Lucía, su mejor amiga de la universidad. Habían perdido contacto después de que Dulce se sumergiera por completo en su relación con Adrián. Con el corazón latiendo rápido, le envió un mensaje. Hola, Lucía. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero me encantaría verte. La respuesta llegó casi de inmediato. Dulce. Claro que sí, he pensado en ti tantas veces. ¿Te parece mañana? El reencuentro fue como volver a un lugar seguro. Lucía, con su energía contagiosa y su capacidad para decir las cosas sin rodeos, escuchó la historia de Dulce con atención. No merecías eso, le dijo con firmeza. Pero estoy orgullosa de ti. Estás haciendo lo que muchas no se atreven: convertir el dolor en fuerza. Dulce no pudo evitar sonreír. Rodearse de personas que la valoraban por quien era, y no por lo que podía dar, le devolvía una parte de sí misma que creía perdida. Un paso hacia lo desconocido. Un día, mientras caminaba por el parque después de su terapia, vio un cartel que anunciaba un taller de escritura creativa. Algo en ella se encendió. Durante años, había querido escribir, pero nunca se había atrevido. Se inscribió impulsivamente, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. En el taller, conoció a otras personas con historias de lucha y superación. Cada sesión era como abrir una ventana a un mundo nuevo, donde podía expresar su dolor y sus sueños a través de las palabras. Pronto, comenzó a escribir sobre su experiencia, pero no desde la perspectiva de la víctima, sino como la protagonista de su propia historia de renacimiento. El retorno de Adrián. A medida que Dulce reconstruía su vida, Adrián intentó volver. Comenzó con mensajes vacíos. Necesitamos hablar. Dulce no respondió. Luego llegaron los intentos más desesperados: flores en su puerta, correos electrónicos largos llenos de excusas. Un día, mientras pintaba, escuchó un golpe en su puerta. Al abrir, encontró a Adrián con una expresión suplicante. Dulce, por favor. Cometí un error. Te amo, y siempre te he amado. Ella lo miró, y por primera vez no sintió el dolor desgarrador que había cargado durante semanas. En su lugar, sintió lástima. ¿Amor?, preguntó con una sonrisa amarga.
No, Adrián, lo que tú sentías era comodidad. Me amabas porque yo te hacía la vida fácil, porque estaba dispuesta a sacrificarme por ti. Pero eso ya no existe. Él intentó hablar, pero ella levantó la mano. Ya no necesito tu amor para sentirme completa. Espero que encuentres lo que buscas, pero no será conmigo. Con eso, cerró la puerta, sintiendo como un peso se levantaba de sus hombros, tejiendo nuevos horizontes. Dulce siguió adelante, cada día construyendo algo nuevo. La pintura, la escritura y las amistades renovadas se convirtieron en los pilares de su nueva vida. Cada vez que sentía la tentación de mirar atrás, recordaba lo lejos que había llegado y se enfocaba en el camino que aún tenía por recorrer. Una tarde, mientras exponía su primera colección de pinturas en una galería local, Lucía se acercó y le susurró: «Mírate. Renaciste». Dulce sonrió, observando cómo la gente admiraba su obra, reflejo de su viaje. En ese momento, se dio cuenta de que los hilos de esperanza que había comenzado a tejer eran ahora un tapiz lleno de color y vida, un recordatorio de que incluso en el dolor más profundo, siempre hay una oportunidad de florecer. Renacimiento. El sol caía suavemente sobre el jardín donde se celebraba la boda, cubriendo el lugar con una luz dorada que parecía hecha para la ocasión. Dulce, vestida con un elegante vestido azul que realzaba su confianza recién descubierta, observaba desde su asiento cómo la pareja en el altar intercambiaba sus votos. El ambiente estaba lleno de amor y esperanza, pero lo que más sorprendía a Dulce era lo que sentía en ese momento: paz. Había pasado un año desde aquel día que marcó el fin de su antigua vida, un día en el que el dolor y la ira la habían consumido. Sin embargo, mirando a los novios con una leve sonrisa, se dio cuenta de algo extraordinario: la traición que una vez la destrozó ya no tenía poder sobre ella. No había amargura en su corazón, sino gratitud, porque aquella experiencia la había llevado a descubrir una versión de sí misma que jamás había imaginado. El eco de un año atrás. Mientras las palabras de los votos resonaban en el aire, los recuerdos comenzaron a fluir. Recordó cómo, después de exponer la traición de Adrián y Rosario, se había sentido como un ave herida, incapaz de volar. Pero ese mismo dolor había encendido una chispa, un deseo de renacer que se había convertido en el motor de su transformación. Fue un año lleno de desafíos. Hubo días en los que lloró hasta quedarse sin lágrimas, noches en las que el silencio era insoportable, y momentos en los que dudó de sí misma. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, aprendió a abrazar su dolor y convertirlo en fortaleza. La mujer que renació de las cenizas. Dulce comenzó a construir una nueva vida, pieza por pieza. Su arte, que había surgido como una forma de liberar su ira y tristeza, ahora era su pasión y su sustento. Había organizado varias exposiciones locales, y su obra se había ganado el reconocimiento por la intensidad emocional que transmitía. Cada lienzo era un testimonio de su viaje, un recordatorio de que había transformado su dolor en belleza. Además, su escritura se había convertido en una herramienta poderosa para conectar con los demás. Lo que comenzó como un taller de escritura creativa se transformó en un libro, una autobiografía honesta y cruda sobre su experiencia. Renacer, una historia de traición y redención, había tocado los corazones de muchas personas, especialmente mujeres que enfrentaban sus propias batallas. Recibió cientos de mensajes de lectores que le agradecían por darles esperanza y valentía. La boda y un rostro familiar. Cuando la ceremonia llegó a su fin y los invitados se dirigieron a la recepción, Dulce se encontró con un rostro que no esperaba ver: Rosario. El tiempo no había sido amable con ella. Se veía cansada, y su sonrisa parecía forzada mientras hablaba con algunos invitados. Por un momento, Dulce sintió una punzada de lo que podría haber sido satisfacción, pero no era eso lo que dominaba su corazón. Cuando sus miradas se cruzaron, Rosario pareció congelarse. Dulce, con la serenidad de quien ya no lleva rencores, le dirigió una leve sonrisa antes de darse la vuelta y caminar hacia la mesa donde le esperaban sus amigos. ¿Estás bien?, le preguntó Lucía, quien ahora era su amiga inseparable. Dulce asintió. Y más que bien. Un cierre inesperado. Durante la recepción, mientras disfrutaba de una copa de vino, Adrián apareció. Dulce lo había visto de reojo al llegar, pero no esperaba que se acercara.
Dulce, dijo con una mezcla de nervios y arrepentimiento en su voz. ¿Puedo hablar contigo? Ella lo miró durante unos segundos. Ya no veía en él al hombre que una vez amó, ni al traidor que había destrozado su corazón. Ahora, solo era alguien del pasado. No tenemos nada que decirnos, Adrián, respondió con calma, pero con firmeza. Espero que encuentres lo que buscas, pero mi vida ya no gira en torno a ti. Él asintió lentamente, pareciendo aceptar finalmente que la había perdido para siempre. La reflexión final. Mientras el evento llegaba a su fin, Dulce se encontró a solas en una terraza, mirando las estrellas. El aire nocturno era fresco y lleno de promesas. Pensó en cómo había cambiado en el último año, en cómo la ira y el rencor habían sido los catalizadores de su transformación, pero no el destino final. Había aprendido que la venganza, aunque satisfactoria en el momento, no llenaba los vacíos. Lo que realmente la había sanado era el amor propio, la capacidad de mirarse al espejo y reconocer a una mujer fuerte, resiliente y capaz de superar cualquier obstáculo. Si no hubiera pasado por aquello, no estaría aquí, pensó, sintiendo una gratitud inesperada por las pruebas que había enfrentado. Antes de regresar al salón, susurró al cielo una última reflexión. La venganza no fue la mejor respuesta. Fue solo el primer paso para encontrarme a mí misma. Y con esa certeza, Dulce regresó a la fiesta, lista para seguir viviendo su nueva vida con el corazón libre y los ojos puestos en un futuro lleno de posibilidades. La historia de Dulce es, en esencia, un viaje a través del espectro completo de las emociones humanas: amor, traición, ira, venganza, dolor, resiliencia y, finalmente, redención. Su transformación de una mujer destrozada a una figura de fortaleza y libertad personal no es solo inspiradora, sino profundamente humana. Representa lo que todos, en algún momento, enfrentamos: la necesidad de reconstruirnos después de una devastación emocional. El impacto de la traición. La traición que Dulce sufrió no fue simplemente un acto de infidelidad, fue una fractura en su percepción del amor, la confianza y el compromiso. Adrián y Rosario no solo rompieron su confianza, sino que desmoronaron la idea que ella tenía de sí misma y de su lugar en el mundo. En esos momentos iniciales, el dolor de Dulce es palpable, casi tangible. Como cualquier persona traicionada, su mundo se derrumba porque la traición no solo daña la relación, sino que también destruye una parte de quien la sufre. Lo más interesante es cómo Dulce maneja su dolor. En lugar de sucumbir a la desesperación, lo convierte en un catalizador para su acción. Sin embargo, inicialmente, su respuesta es la venganza, lo que demuestra la naturaleza humana en su estado más crudo. El deseo de herir a quienes nos han lastimado es una reacción visceral, un intento de restaurar el equilibrio emocional. Pero esta reacción, aunque poderosa y momentáneamente satisfactoria, no trae paz duradera. La transformación a través de la venganza. El momento culminante de la historia, la boda interrumpida, las pruebas proyectadas ante todos los invitados, no es solo una escena llena de adrenalina. Es también un reflejo de cómo el dolor no resuelto puede convertirse en un espectáculo público. Dulce elige exponer la verdad, no solo por justicia, sino como un grito de desesperación para recuperar el control sobre una situación que la había desbordado. Sin embargo, incluso en su victoria, se vislumbra un vacío. ¿Qué viene después de la venganza? La venganza es un arma de doble filo. Mientras hiere a quienes nos lastimaron, no sana nuestras propias heridas. Dulce lo comprende al mirar los restos de lo que dejó atrás. Adrián y Rosario cargan con la vergüenza y las consecuencias de sus actos, pero Dulce todavía debe lidiar con su propio dolor. Es aquí donde comienza el verdadero viaje de transformación. El poder del renacimiento personal. La clave de la historia de Dulce no está en el acto de venganza, sino en lo que ocurre después. La decisión de reconstruirse, de redescubrir quién es fuera de las sombras de la traición, es el verdadero triunfo. Su dolor se convierte en el combustible para una metamorfosis. A través del arte, la escritura y la introspección, Dulce encuentra una forma de darle sentido a su experiencia y compartirla con el mundo. El renacimiento de Dulce nos recuerda que nuestras peores experiencias no tienen que definirnos. Sí, el dolor es inevitable, y la traición puede dejar cicatrices profundas, pero también puede ser el inicio de un viaje hacia el autodescubrimiento.
Dulce demuestra que, al enfrentarnos al dolor en lugar de evitarlo, podemos encontrar una fortaleza que nunca supimos que teníamos. El mensaje final, la redención a través del amor propio. Lo más poderoso de esta historia es que no termina con la venganza, ni siquiera con el dolor. Termina con amor, amor propio, amor por la vida y amor por el futuro. Dulce deja atrás los sentimientos destructivos para abrazar la posibilidad de una nueva vida, una en la que no necesita la validación de nadie para sentirse completa. La reflexión final de Dulce, la venganza no fue la mejor respuesta. Fue solo el primer paso para encontrarme a mí misma, encapsula la sabiduría que adquirió a través de su experiencia. La venganza puede ser un impulso natural, pero el verdadero poder reside en dejar ir, en tomar el control de nuestras vidas y decidir que no seremos definidos por las acciones de otros. Una lección para todos. La historia de Dulce resuena porque es universal. Todos hemos enfrentado momentos de dolor, traición o desilusión, y todos hemos tenido que decidir cómo responder. Dulce nos enseña que, aunque la venganza puede parecer la solución en el momento, la verdadera curación viene de adentro. Requiere valentía para mirar más allá del dolor, para enfrentar nuestras propias inseguridades y para reconstruirnos desde los cimientos. Esta historia es un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. La transformación de Dulce no solo es una historia de resiliencia, es una celebración del espíritu humano y de nuestra capacidad para convertir el sufrimiento en fuerza, el odio en amor propio y la traición en redención. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.